Cristo, quiero que vayamos juntos a Gálatas, Gálatas capítulo 2. Este es uno de los versículos más conocidos, pero también más llenos de contenido, de poder, de gracia, de transformación. Así que quiero que hoy podamos disfrutar de un banquete de la palabra de Dios en Gálatas 2:20. La palabra del Señor dice en Gálatas 2:20, todos estamos ahí, Nueva Biblia de las Américas, dice así, en palabras del apóstol Pablo, dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Esta es la palabra de Dios y quiero que juntos podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude hoy a comprender este texto que Dios ha preparado para nosotros. Oremos juntos y pidamos al Espíritu Santo que está en este lugar que nos ayude a entender, que nos ayude a escucharle, que nos ayude a experimentar esa transformación y esto que predicaba Pablo. Señor, hoy estamos celebrando tu gracia un domingo más. Tú has sido fiel, así como lo recordábamos ahora. Y por eso en esta mañana queremos seguir apelando, aferrándonos a esa fidelidad, ese amor por gracia, para pedirte que en este momento podamos vivir espacios especiales a la luz de tu palabra. Señor, el apóstol Pablo quería corregir la religiosidad que había en medio de una iglesia en Galacia. Señor, guárdanos de la religiosidad y ayúdanos a experimentar el poder transformador de morir en Cristo, pero también vivir con Él. Señor, que podamos disfrutar del poder transformador que solamente hay cuando Cristo vive a través de nosotros. Que podamos ver una gran diferencia, Señor, y que hoy se nos iluminen los ojos espirituales. Que podamos tener oídos para escuchar tu palabra y para disfrutar de cómo tú transformas a través de ella y nos ayudas a experimentar ese cambio que solamente puede traer la vida de Cristo en nosotros. Así que te rogamos, Dios, que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta mañana y que nosotros podamos responder a ella con fe. Gracias por tu palabra, Señor, porque este espacio se trata de ti y de lo que tú quieres hablarnos. Así que descansamos en que tu presencia, tu Espíritu Santo está preparando nuestros ojos, está preparando nuestra mente, está preparando nuestros corazones y nos disponemos a escucharte, Dios. Tú eres Señor. Amén. Bueno, pensando en que hoy vamos a tener muchas personas nuevas y así ha sido, bienvenidos a todos, es un gusto de verdad tenerlos con nosotros. Quisimos hacer un alto en una serie que ya veníamos hablando y quisimos abordar una pregunta que parece muy sencilla. Y esto tal vez ha sido una pregunta que no sea un título así el más llamativo de todos. Pero cuando experimentamos a la luz de la palabra de Dios lo que significa seguir a Cristo, entonces nos damos cuenta que esto tiene muchísima profundidad y es una gran aventura a la que todos deberíamos estar interesados conocer. Así que el título del sermón de hoy es ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa esto? Y esta pregunta puede ser respondida de muchas maneras, pero el texto que vamos a abordar hoy va a hablar claramente lo que significa esto. Y esto me recuerda que todas las religiones buscan un camino a la salvación. Todos podemos escuchar frases muy comunes hoy en día acerca de que todas las religiones son lo mismo y que todas finalmente se tratan de amor y por lo tanto entonces todas tienen lo mismo, lo único que cambia es el personaje, pero realmente no es así. Lo que sí es así es que todos los humanos buscamos y anhelamos la felicidad porque el corazón ha sido creado para Dios y está inquieto hasta que no lo encuentra, decía San Agustín. La razón por la que el ser humano va a la religión, cualquiera que sea, es porque el corazón del ser humano está inquieto, producto de que ha sido creado por Dios para una relación con Él y hasta que no lo encuentre realmente va a seguir inquieto. Pero las tinieblas de nuestro propio entendimiento, nuestras propias sabidurías humanas hacen que nosotros busquemos esa conexión con Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, Buda decía, sean su propia luz.
Sean su propio refugio, no busquen amparo en nada más. Eso decía Buda. Es una afirmación en donde vemos que Buda está diciendo que nuestro propio refugio somos nosotros mismos. Por ejemplo, el Islam encuentra redención o libertad en el castigo del infierno, no ir al infierno, cuando puede estar en unión con Dios a través de la oración, los ayunos, los peregrinajes y ciertos rituales religiosos. Y ver todas estas costumbres religiosas me acuerda, por ejemplo, como este tiempo, ver los personajes más representativos y poderosos de la historia, los que están liderando tal vez las organizaciones tecnológicas que hoy están impulsando lo que es nuestro mundo, tecnologías que hoy están a nuestro alcance, todos diciendo ahora descubrimos lo que va a cambiar el mundo, cosas como la inteligencia artificial, que también ahorita va a ser respuestas a las enfermedades, y ahorita esto todo el mundo lo mira con asombro, y así parece como si fuera cada vez la humanidad con una nueva religión, creyendo que en realidad llegó la esperanza. Han habido muchas revoluciones y gloria a Dios también por la sabiduría, la tecnología y la salud. No, los creyentes no estamos en contra de eso, pero algo que nos recuerda esta realidad es que el ser humano tiene una tendencia a buscar siempre esa esperanza. Pero el elemento exclusivo de la religión cristiana y lo que hace diferente al cristianismo, para abrir esto de qué significa ser cristiano, es que la libertad la aporta Dios mismo. Dios mismo es el que viene a buscar la humanidad para conectarla con Él mismo. En todas las religiones siempre el Islam está buscando a través de sus costumbres hacer hábitos para acercarse. Un budista tal vez está buscando la meditación para llegar a un estado. Siempre son sus fuerzas, siempre son sus intentos. Pero delante de Dios, Dios sabe que nosotros estamos ausentes aún de intentos para acercarnos a Él, y que no tenemos el deseo de buscarle, que tal vez nos arrastran para venir a la iglesia, porque no hay un deseo natural. Entonces Dios soluciona ese problema viniéndonos a buscar. Pero cuando Jesús viene a buscarnos, que Jesús es Dios, algo muy importante que quiero que hoy se nos quede es que Él establece algo que es la unión con Él. Ser cristiano es estar unido con Cristo en su muerte y en su vida. Eso es lo que vamos a ver hoy. Una respuesta corta a esta pregunta es que seguir a Jesús significa morir con Él y que Él viva por nosotros. Seguir a Jesús para ti es morir tú con Él y que Él viva para ti o por ti. Entonces, ¿qué significa seguir a Cristo? Lo vamos a ver hoy a través de 3 puntos claves. El primer punto será: ser cristiano significa que debes estar juntamente crucificado con Él. Palabras fuertes, pero vamos a ver qué significan. El segundo punto es que ser cristiano significa vivir por fe en el Hijo de Dios. Vamos a ver qué significa esto de vivir por fe. También son términos que hemos escuchado muchas veces, pero a la luz de este texto vamos a ver un poco mejor y más profundo. Así que este texto no va a ser un texto que les parezca repetitivo a los que llevan tiempo, y tampoco va a ser un texto que les parezca muy raro a los que vienen por primera vez o a los que están apenas acercándose a Dios. Y el tercer punto que vamos a ver es que ser cristiano es no menospreciar su gracia. Así que empezando así, vamos a ver el texto que está en Gálatas 2, versículo 20. Y vamos a ver la primera parte. Gálatas 2, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y con esto vamos a explicar el primer punto, que es: ser cristiano significa que debes estar crucificado con Cristo. Esto suena como extraño, vamos a ver qué significa. Así lo expresaba Pablo en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces, a partir de esa expresión se abre una puerta a un lenguaje totalmente diferente a lo que en algún momento hemos escuchado como religión. Porque el que es la bandera o el representante más importante de los mayoritarios libros del Nuevo Testamento, que fue Pablo, empieza a hablarnos acerca de cuál es su bandera para la fe. Él está explicándonos con este texto cuál es como la expresión de las expresiones más claras para él acerca de qué significa ser cristiano.
Y entonces él empieza a expresar esto. Dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pablo escribe esta carta a una iglesia que está en una ciudad que se llama Galacia. Y en esta iglesia había gente que había conocido a Jesús, pero ellos poco a poco, en lugar de tener una relación orgánica, vital, transformadora con Jesús, estaban volviéndose muy religiosos. Estaban volviéndose de tradiciones fanáticas, de rituales por hacer. Y entonces Pablo, cuando escribe esta carta, el propósito que él tiene es que la gente que pueda leer esta carta, incluyéndonos a nosotros, a través de esta predicación escucharla, nosotros nos salgamos del cascarón de la religiosidad y que podamos disfrutar lo que realmente significa seguir a Cristo. Muchas veces hemos escuchado que seguir a Dios o seguir a Cristo se trata de ir a una iglesia o de tal vez hacer cosas buenas. Eso era lo que quería la gente y lo que estaba creyendo la gente en Galacia. Si tú al sol de hoy crees que seguir a Jesús es hacer cosas buenas, es porque en estos momentos tú eres preso de la religiosidad. Entonces, Pablo habla acerca de una nueva manera para los Gálatas. Tal vez hoy sea esta nueva manera para ti. Tal vez tu punto de vista sea, no, yo sigo a Dios a mi manera. No se trata de reglas, se trata de que yo lo busco en mi casa y no tengo que ir a la iglesia ni tampoco tengo que leer la Biblia. Eso también es otra manera, ¿sí? Y si tú estás pensando así es porque tú estás preso también del libertinaje, una cosmovisión en donde no importa lo que Dios piense, lo que importa es lo que yo pienso acerca de Dios. Y cualquiera de los dos extremos te deja lejos de conocer lo que realmente significa ser cristiano. Pero la pregunta es, ¿qué significa entonces ser cristiano? El primer punto que quiero que veamos hoy es que ser cristiano significa que debes estar crucificado con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo decía esto? La primera expresión que está en este versículo es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto de con Cristo estoy juntamente crucificado, la palabra con quiere decir que Pablo veía con esta palabra con, cuando usted dice quiere un jugo con leche, usted quiere unas vacaciones con su familia, es porque usted está expresando un trabajo en conjunto. Así que Pablo, para expresar lo que significa ¿qué es el cristianismo? Le está diciendo que él o sea que su vida es una unión con Cristo y que esa unión con Cristo en primera medida empieza con la crucifixión. Todos sabemos acerca de que Cristo murió por nuestros pecados y hemos escuchado acerca de eso. Pero para Pablo no solamente era un acontecimiento histórico, sino que para Pablo la relación con Jesús significaba que él estaba unido con Jesús aun cuando Jesús había muerto en la cruz. ¿Y esto qué significa? Pablo está haciendo un énfasis en que solamente se puede seguir a Cristo cuando primero hay muerte. Esto se está poniendo como tenso este mensaje. ¿De qué está hablando acerca aquí la Biblia de muerte? Bueno, resulta que la Biblia y Dios mismo tienen una connotación diferente de lo que nosotros creemos que es la vida y lo que nosotros creemos que es la muerte. Para Dios la vida no es solamente comer, trabajar y respirar. Para Dios la vida es cuando nosotros tenemos una vida en Él. Y asimismo, cuando nosotros reconocemos que hemos sido crucificados con Cristo, entonces nosotros reconocemos que hay una vida que necesita morir, una vida que necesita ser crucificada. La crucifixión era una señal de una vida que merecía morir. La crucifixión era un acontecimiento, un castigo romano para matar a los que merecían morir, violadores, ladrones, lo peor de lo peor. Era considerada una muerte maldita, no solamente se mataba a la persona, sino que esa persona era declarado maldito, era una persona que definitivamente merecía morir, la escoria de la sociedad. Y es ahí donde tiene más sentido que o sea, Dios hecho hombre murió en la cruz, pero de eso vamos a hablar ahora. Y cuando nosotros entendemos que Pablo está diciendo que él está crucificado juntamente con Cristo, entonces él está expresando que él está primeramente entendiendo que todo lo que él era antes,
toda su vida anterior, antes de conocer realmente a Jesús, está muerta en Él. O sea que poner la confianza en Jesús es entender que mi vida que yo llevo antes de conocer a Jesús no es nada comparada a la vida que Dios me da, y que todo lo demás que no esté conforme a Él necesita morir. Pero me encanta lo que significa la muerte con Jesús, porque siempre la muerte con Jesús significa vida. Es como una semilla. La semilla, para dar fruto en abundancia, primero tiene que morir en la tierra, ser enterrada y morir para que nazca un árbol o una planta que dé frutos. La vida cristiana es así. Así que seguir a Cristo significa morir para tener vida en primera medida. La palabra de Dios dice: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Por entendimiento de ellos se endureció, pero para el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pero solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre los corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Este texto lo explicaba Pablo a los Corintios diciendo: ya no se trata de los rituales religiosos. Jesús vino a romper rituales religiosos, y empezó Pablo, a través de una relación con Jesús, a darse cuenta que era la relación con un Dios que se había hecho hombre para morir por nuestros pecados, y que su vida en nosotros nos transforme, porque nosotros con ese deseo de querer agradar a Dios no podemos, y el mundo está quebrantado. Así que Gálatas 5:24 nos recuerda este mismo texto. Dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que los apóstoles tenían una manera de relacionarse con Dios a través de Jesús, y era ellos entender que para poder experimentar el poder de Dios en la vida de ellos, tenían que crucificar deseos, pasiones, anhelos, sueños que no tenían nada que ver con los propósitos de Dios en su vida. Que la única manera para que Dios cumpliera sus propósitos en sus vidas era hacer un espacio en su vida, reconociendo que los planes, deseos y pasiones de su carne, que no estaban a favor de lo que Dios quería para ellos, estaban ocupando un lugar que estorbaba la voluntad de Dios en sus vidas. Así que cuando nosotros entendemos y queremos responder esa pregunta de qué significa ser cristiano, lo primero que tenemos que hacer es morir. No una muerte física, sino empezar a conocer a Dios para darnos cuenta qué es lo que a Él no le agrada, y empezar a hacer lo que a Él le agrada. Filipenses 3:10 dice: lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, el anhelo de Pablo era: así como Cristo murió, yo deseo morir, porque sé que si yo muero a mis cosas, hay vida, hay nueva vida en Él. Pablo nos enseña que morir tiene un propósito, y es la resurrección. Así como Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, cuando nosotros decidimos abandonar las cosas que a Dios no le agradan, entonces nosotros tenemos una oportunidad para decir: Dios, ahora quiero tu vida. Y hay espacio para esa vida. Y entonces Dios empieza a actuar. Y resulta que esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Y esto es más profundo, porque aún desde antes de Jesús, Dios había hecho un compromiso con la humanidad, de que si ellos podían vivir enfocándose en lo que Él deseaba de ellos, entonces Él iba a ser su Dios, les iba a acompañar, les iba a bendecir. Y Él se comprometió. Éxodo 19, el 5 al 6 dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los israelitas, le decía Dios a Moisés.
Y después de que les dice esto, miren, si ustedes guardan el compromiso conmigo, yo voy a bendecirlos, yo voy a ser su Dios, yo voy a estar con ustedes, el mundo va a saber que ustedes son mi pueblo, por cuanto sus vidas reflejan el amor que yo les tengo. Y después de eso vinieron los 10 mandamientos. Pero la realidad es que nosotros no queremos morir. Y vemos que Deuteronomio 28:15 también nos revela otra parte del corazón de Dios, y es que no solamente Dios está puesto ahí para bendecir, sino que también Dios es un Dios justo. No podemos decir que Dios es bueno si Dios se complace en la injusticia o aplaude el pecado y cómo la humanidad está cada vez haciendo lo que a Él no le agrada. Y por eso después de los mandamientos también hace una advertencia a Dios mismo en Deuteronomio 28:15. Pero si no obedecen al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Dios mismo se encarga de advertir a su pueblo que cuando no viven conforme a Él, entonces su vida no experimentará bendición, sino por su mano experimentarán maldiciones. Y cuando quieran pueden ver esto en Deuteronomio 28:15. Entonces, lo que vemos en toda la historia de Dios es que realmente lo que le pasa al pueblo de Dios es que nunca cumple esos mandamientos. Y lo que nos pasa a nosotros, y lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, es que por nuestro deseo de no morir a nuestros privilegios, a nuestras pasiones de nuestra carne, nosotros estamos haciendo todo lo opuesto a lo que el pacto de Dios había dicho de nosotros. Entonces tenemos un gran problema, porque no solamente estamos lejos de Dios, sino que tenemos un Dios molesto con nosotros, y eso tiene implicaciones. La palabra de Dios dice que la ira de Dios no es ver a Dios derramando truenos sobre la gente, es ver la violencia, es ver las familias desintegradas, es ver la gente que ni siquiera le importa si está buscando a Dios o no. La palabra de Dios dice que eso es la ira de Dios, porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos, nuestra naturaleza y todo lo que tenemos. Pero Dios efectivamente no está derramando su ira sobre nosotros porque Él está esperando, porque hay una esperanza en medio de un mundo y de personas como tú y de personas como yo que no queremos morir a nuestros deseos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Y en Ezequiel 39, en una de las tantas promesas de los profetas, dice Ezequiel: y jamás, dice, volveré a alejar de ellos de nuevo, sino que derramaré mi espíritu sobre ellos, dice el Señor. Dios desde siempre está buscando cómo prometer una solución a un mundo que no quiere morir a sus propios deseos. Y dice aquí Pablo en este versículo, con buena razón dice: y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Pablo nos está dando una razón en Gálatas para entender por qué Pablo fue Pablo. No era él, no él era más especial que tú, no era más especial que yo. Él nos está dando el secreto de la vida cristiana. Él era esa persona trascendente porque él había muerto, y ahorita quien vivía en él era Cristo. Y esa palabra ya no es una comparación entre lo que era su vida antes y ahora lo que significa que Cristo viva en él. Ahora él tiene un poder que viene de Dios mismo habitando en su vida para poder responder de la manera correcta a lo que Dios espera, porque él no podía. Para los que conocemos la historia de Pablo, Pablo estaba matando a los discípulos, iba de camino a asesinar más cristianos, porque en su ceguera él creía que estaba haciendo lo correcto en nombre de la religión. Una de las cegueras más fuertes que hay en la religión, una de las barreras más grandes que hay de las personas, es que yo no quiero ir a esos lugares porque yo no creo en los pastores, yo no creo en los padres, yo no creo en esos pastores ladrones, yo no creo en esos curas que están haciendo cosas terribles. Y tienen razón, hay muchos hombres equivocándose. La semana pasada lamentamos la caída de un hombre que admiraba mucho, pero no podemos, por la caída de los hombres, rechazar que Dios ha establecido lugares para enseñarnos acerca de su palabra, y que todavía hay hombres fieles que quieren caminar conforme a sus propósitos. Y esto que nos recuerda que nosotros necesitamos reconocer que estamos urgidos de que Dios nos muestre realmente lo que significa la vida cristiana. Colosenses 3:11 dice: en esta nueva naturaleza no hay judío
ni circunciso, ni incircunciso, ni extranjero, ni inculto, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. La realidad de los que creían en Jesús era que Cristo y lo que Él había hecho era su vida, no tradiciones, no iglesias. Si la iglesia y el pastor y lo que sea que hagamos está a favor de lo que Cristo enseñó, bienvenido sea. Pero mi enfoque está en Cristo, mi enfoque está en lo que Él hizo por mí, mi enfoque está en su perdón, mi enfoque está en su vida en mí. Ese era el enfoque de Pablo. Pablo dejó todo un camino religioso y tradicional para decir, ya no vivo yo. Y dentro de lo que había muerto, ¿qué era? También su religiosidad. Y eso es lo que decía Pablo a los Gálatas. Gálatas estaban en medio de rituales tratando de encontrar a Dios, y Pablo quiere, en esta porción, él estaba animando aún a Pedro. Pedro era de los más fieles, pero Pedro empezó a ser hipócrita y empezó a actuar con comportamientos religiosos y a tratar de creer que él era mejor que otros, y contagió al líder de Pablo, que era Bernabé. Y ellos estaban tan confundidos acerca de qué era ser cristiano, que Pablo tuvo que escribir esta carta para decirles, miren, la vida cristiana es morir a nuestros deseos, aún son cosas buenas que van a tener que morir. Aún tu religiosidad, aún la manera en la que crees que sigues a Jesús. No, ¿qué significa la vida cristiana? Muere a todo y que viva Cristo. Pero ¿cómo sucede eso? Y el primer paso es que nosotros tenemos que estar crucificados juntamente con Él. Así que en este primer punto tenemos que recordar que así como los Gálatas estaban en un proceso de legalismo y religiosidad, tal vez hoy tú vas a tener que derribar un castillo fuerte que hay en el paradigma de lo que significa una relación con Dios a través de la religión, la iglesia, los dogmas, la tradición, o tal vez un castillo súper fuerte de tu propia independencia, en donde crees que tú eres Dios y lo haces a tu manera, no necesitas una iglesia, no necesitas un lugar. Cuando nos enfocamos en Cristo nos damos cuenta que Cristo fue el que inició la iglesia. Entonces la iglesia es importante porque Cristo la inició. Pero ¿cuál fue la iglesia que inició Cristo? Y cuando conozcamos más a Jesús, nos vamos a dar cuenta como una iglesia bíblica. Y entonces nos vamos a dar cuenta, con razón esa gente está robando, con razón esa gente está haciendo abusos, con razón, porque la gente que no está siguiendo a Cristo, está siguiendo dogmas, están siguiendo religiosidades, y eso le estaba pasando a Pedro. Y si le pasó a Pedro, no nos va a pasar a nosotros. Hay algo muy cierto, y es que las personas que reciben la gracia de Dios y luego cometen errores hacia Él, pues los castigos son cada vez más grandes, ¿no? Eso es cierto. Cuando uno recibe la gracia de Dios y traiciona a Dios, pues es lo peor que uno puede hacer, porque es como si Dios le diera agua bendita y no se la escupiera. Sí, eso es cierto. Y gracias por compartirnos eso, porque a veces no nos damos cuenta de la gracia y la bendición que Dios nos ha dado. Y hoy es una buena oportunidad para pensar, ¿será que yo soy de los, así como de los Gálatas, que creo que la relación con Dios a través de legalismos y cumplir rituales y ser bueno? Si yo creo eso, estoy preso de la religiosidad, pero no estoy cerca de Cristo, y por eso no me apasiona, por eso no quiero dejar mi vida, porque ¿para qué bajar mi vida si Cristo no es mejor? Es un poco de reglas. Y por otro lado está la ausencia del compromiso, en donde cada uno tiene su propio camino. Dice, no, yo tengo mi propio camino, yo busco a Dios a mi manera, yo no necesito un pastor, yo necesito una iglesia. Pero resulta que cuando nos enfocamos en Cristo nos damos cuenta que Él inició la iglesia, que Él tenía un grupo de personas y que es bueno hacerlo, pero tiene unos órdenes bíblicos. Entonces hoy tal vez hemos escuchado mucho esa frase, han escuchado esa frase común, sé fiel a ti mismo. Es que yo soy fiel a mí mismo, no te traiciones a ti mismo. Lo que la palabra de Dios dice es que ser fiel a ti mismo es lo peor que te puede pasar, porque nuestro corazón es engañoso. Y a diferencia de la teología, de la prosperidad y de púlpitos que están animando a la gente a cree en ti mismo y tú eres un campeón y sal adelante, la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que nosotros necesitamos morir a nosotros mismos porque nosotros no podemos. Y eso es lo que vemos en Pablo. La vida cristiana es, yo ya entendí que yo no era Pablo en esa expresión, con Cristo estoy crucificado. Entendí que la vida cristiana se trata primero de reconocer que hay cosas en mi vida que yo creo que aún son buenas, que necesito crucificar en la cruz, porque esto no me está dejando a mí que Cristo avance. Y vas a tener que pensar en eso hoy. Hoy es el día para reconocer eso.
¿Será tu propia fuerza, tu propio talento, tu propio ímpetu, tu propia personalidad? Tal vez de lo que tengas que crucificar es de lo que todo el mundo te aplaude. Yo experimenté eso en mi vida. Fue fácil dejar las cosas que moralmente eran incorrectas, pero habían cosas que la gente aplaudía de mí, que creían que eran buenas, pero ¿saben qué había detrás de eso? Puro orgullo. Y yo entendí que eso también tenía que morir. Y todavía estoy en el proceso. La pregunta, ¿qué es eso para ti, a lo que tienes hoy que morir? Tu trabajo, tu sueño. Solamente hay una persona que propone gloria sin cruz, y es Satanás. Cuando Jesús fue a preparar su ministerio, fue al desierto a orar y a conectarse con Dios para empezar a llamar a sus discípulos. Y Satanás le decía: solo si me adoras, te daré todo esto y tendrás esto. Jesús venía a la cruz, pero Satanás quería evitar que él fuera a la cruz, porque la gloria más grande está cuando tú mueres. Lo más glorioso de Jesús fue ir a la cruz, porque cuando él muere de esa manera, no hay nada más hermoso que ver a Jesús levantándose de su tumba, venciendo la muerte, dándonos vida y ayudándonos a entender que después de la muerte hay vida, porque él ya vino de ahí. Él venció el pecado, él venció la misma muerte, el infierno no pudo retenerlo, todo el diablo, los demonios estuvieron en contra de sus propósitos, el mismo diablo tuvo que venir a proponerle otras, no pudo, porque él es el rey, porque él gobierna. No hay nadie sobre él, él es grande, él es espectacular. Entonces cuando nosotros morimos, le damos una patada al rey falso que hay en nuestro corazón. Pero tenemos hoy que reconocer que queremos gloria sin cruz, queremos abundancia sin decirle a Dios que nos ayude a organizarnos, queremos una esposa sin guardarnos en santidad, queremos bendiciones sin obediencia, queremos que Dios nos hable sin tener tiempos de oración, queremos respuestas sin buscar su palabra, queremos ser amigos de personas sin invertir tiempo en vidas, queremos matrimonios estables sin dedicar tiempo a construirlos, queremos vidas victoriosas sobre el pecado sin sacrificar las tentaciones y los espacios que nos están llevando a esos momentos. Queremos una vida sin morir a la antigua vida, y solamente Satanás propone eso. Y tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, ¿qué significa esto de seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa morir con Él y que Él viva a través de ti. ¿Y cómo funciona? Primero tenemos que morir. Pero hay un gran problema, y es que nosotros no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la esperanza? El segundo punto nos habla de esto. El segundo punto es: ser cristiano significa vivir por fe en el Hijo de Dios. Y la segunda parte del versículo 20, la palabra de Dios dice: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está explicando cómo funciona esto de vivir la vida con Jesús. La vida que ahora vivo. Entonces Pablo establece una gran diferencia. Hay un abismo de comparación en la vida que él tenía antes y la vida que ahora tiene en Cristo. Es evidente para él. La vida que ahora vivo es otra vida, es muy diferente. Hay un cambio del cielo a la tierra. Y tú que has creído por mucho tiempo, si tú no experimentas un cambio del cielo a la tierra en tu vida, tal vez la vida que vives no es la vida con Cristo. O tal vez no es una vida en el poder de Él, y tienes hoy que darte cuenta cómo sucede. Hay un contraste. Y miren lo que Pablo dice: y la vida que ahora vivo en la carne. ¿Qué quiere decir Pablo? Que en este pellejo que hoy tenemos, en este cuerpo que cree y parece que está vivo, pero que solamente hay deseos que quieren agradarnos a nosotros mismos, Pablo dice que en este cuerpo, aunque él sigue teniendo esa misma imagen, la palabra la carne se refiere al cuerpo. Pablo está diciendo: lo que estoy viviendo ahora con el mismo cuerpo que tenía antes ya no es igual. Es como si por fuera siguiera igual, pero por dentro hay otra persona. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo sobrenatural. Por eso la gente, cuando realmente se encuentra con Jesús, se queda. No hay una persona que realmente experimente ese cambio y se devuelva, porque es otro. Murió, cambió, está experimentando algo totalmente diferente. Dios empieza a vivir en él, y eso no tiene comparación. El poder de Cristo que resucitó de la muerte vive en esa persona, y ahora esa persona tú la ves igual que antes,
pero por dentro están pasando cosas sobrenaturales, poderosas. Hay esperanza, hay amor infinito, hay bondad, hay gracia, hay perdón. Y esa persona no puede encontrar en otro lugar más provecho que ahí. Entonces Pablo está diciendo: lo que vivo aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lutero decía: no es sino un disfraz de la vida bajo el cual vive otro, es decir, Cristo, quien es mi verdadera vida. Es como un disfraz en donde nos parecemos al nombre que hay en la cédula, pero realmente el que vive adentro es otro. No sé si me están entendiendo esto. Esto es lo normal de seguir a Jesús, pero no es lo que se escucha de seguir a Jesús. Pablo está narrando un acontecimiento sobrenatural. Es como si él se mirara al espejo y dijera: ¿este es el mismo que yo he visto? Pero es evidente que aquí está pasando algo totalmente diferente. Aquí adentro, después de la carne, hay otra cosa. Y yo quiero preguntarte hoy: ¿estás experimentando eso? Y Pablo está diciendo: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que quiere decir esto es que él tenía una confianza de que lo que estaba pasando era por haber puesto su confianza en lo que Jesús había hecho por él en la cruz. Y cada vez que volvieran esos vestigios del viejo hombre, su fe puesta en que él había transformado su vida, le hacía vivir esa nueva realidad. Esto es una vida sobrenatural. Usted entender que está sintonizado con el dueño del universo, no es solamente una experiencia mística, es que Dios está llevando a cabo sus propósitos. Él es el rey, Él gobierna sobre cada rincón y ahora Él habita en usted y usted está sintonizado con lo que Él está haciendo. Esto parece loco, ¿no? Pero es lo que la palabra de Dios dice que significa el cristianismo. Pero si nosotros no estamos viviendo en la carne, en la fe del Hijo de Dios, pues probablemente por eso no nos apasiona, porque ¿qué nos encontramos? Religiosidad, es aburrido, es un sermón de 1 hora, es el domingo y yo podría dormir. Pero cuando usted está experimentando, que usted está escuchando acerca de lo que nadie ni nada más puede darle, y usted está experimentando esa transformación en donde solamente Él la encuentra, entonces usted dice: no solamente eso, sino ¿dónde hay más? Porque lo que estoy experimentando no lo había encontrado en ningún lugar, y hoy es la oportunidad para que tú hoy puedas hacer un alto en el camino y darte cuenta: esta es la vida que tú estás viviendo. Entonces, ¿qué significa confiar en Jesús? Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo funciona? Y esta es la parte más importante. ¿Cómo sucedió esto? ¿En qué momento sucede esto de que yo tengo un mismo cuerpo pero por dentro hay otra cosa? Que Dios vive en nosotros. ¿Cómo sucede? Y Pablo dice que esto que vivo en la carne lo vivo ¿por qué? Por fe. O sea, él está hablando, la razón por la que eso sucedió es porque él puso su confianza en el Hijo de Dios, en Jesús. Y miren lo que es clave. No solamente es decir yo creo en Dios, no solamente es decir yo puedo confiar en que Él existió, sino que lo que Él está diciendo que significa confiar en Jesús es en la siguiente parte. Dice: el cual me amó. Y esto es la parte más importante, porque en lo que estaba poniendo su confianza Pablo no era: sí, Jesús existió, porque esto hasta un ateo lo puede reconocer. O sea, una persona con un poco de intelecto tiene que reconocer que Jesús existió. Tiene más pruebas históricas que Cristóbal Colón y Hitler juntos. Esos personajes no se comparan históricamente a lo que Jesús es. No hay nadie del cual se hayan escrito más libros y haya más pruebas históricas que el personaje de Jesús. Eso es una evidencia para los ateos y para los que quieran. Jesús existió. El problema es que esto realmente está relacionado conmigo. Pablo no solamente creía que Jesús había existido, Pablo entendía que la muerte de Jesús era un regalo de amor para él. Entonces él decía: Él me amó. ¿Y cómo Dios nos muestra su amor? ¿Cómo Dios nos muestra? ¿Cómo nosotros podemos confiar en su amor? ¿Cómo nos damos cuenta que Él quiere lo mejor para nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente Él nos ama y que vale la pena poner nuestra confianza en Él? Miren lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Es una realidad de todo. Dice:
no hay justo ni aun uno. O sea, lo que está diciendo Pablo es sobre la faz de la existencia, ni siquiera desde el primer humano hasta el que existirá hasta el último de los días de la tierra, no hay ninguno bueno. No hay nadie bueno. Dice la palabra de Dios, no hay quien entienda. No hay quien entienda qué, no hay quien entienda las cosas de Dios, no hay quien entienda a Dios. Dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. ¿Será que nosotros vivimos apasionados por buscar a Dios? No es nuestra realidad. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lo que la palabra de Dios dice de nosotros. No sé ustedes, yo veo eso en mi vida. Y si no es de pronto el texto que dice que me apresuro a derramar sangre, para la palabra de Dios no solamente es matar, sino como tal vez con nuestras palabras acabamos al otro. Eso también es una forma de asesinato, nos lo enseñó Jesús. Somos así. Pero el amor de Dios, miren cómo es. Miren Romanos 5:6 dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno se osara a morir por alguien medio bueno. El versículo 8, en la Nueva Versión Internacional dice, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces lo que está diciendo Pablo es que la manera en la que él experimenta esa transformación interna es cuando él entiende que lo que pasó en la cruz es que Dios se hizo hombre para tomar su lugar en el castigo que él merecía por ser esa clase de hombres que tú y yo somos. Entonces Pablo dice, él me amó. Ese Cristo que estuvo en la cruz derramando su sangre y muerto así, torturado, es la representación de un corazón que ama, de un corazón de un Dios que ama a un pueblo que ha pecado y que ha hecho todo lo opuesto a lo que él deseaba. Y eso se llama justificación. Así que Pablo está reconociendo que la obra de Cristo, gracias a que Jesús ha muerto por sus pecados, él ahora delante de Dios es aceptado. Y es una pregunta que tú tienes que aferrarte. ¿Tú crees que la muerte de Cristo, no se trata de si crees en Dios o crees en Jesús, tú crees que la muerte de Cristo ha eliminado la barrera que hay entre tú y Dios porque Él ha muerto por tus pecados? Ahora eres recibido delante de Dios. Y miren lo más especial, después dice Pablo, después del versículo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y la otra parte clave, como esto sucede, y es, se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué significa se entregó? Es su vida. Una vez que ha muerto por nuestros pecados, Él se da a sí mismo. Y es aquí donde es la respuesta. ¿Cómo Pablo experimentaba que él ya no era? Porque Cristo se entregó. Cuando tú pones la confianza en Jesús de que Él muere por tus pecados y que ahora no tienes deuda con Dios, a pesar de que has hecho cosas, a pesar de que no le deseas, a pesar de que no tienes ganas, tú tienes la certeza de que Jesús aún murió por tu pereza de venir a la iglesia, Jesús murió por tus pecados, Jesús murió por tus dudas, Jesús murió por eso. Ya no hay barrera entre Dios y yo. Pero como si eso fuera poco, sería suficiente para restaurar nuestra relación con Dios. Pero como si fuera poco, no solamente Dios nos perdona cuando Él nos ama con su muerte, sino que Él se entrega. Él otorga su vida por su propia voluntad, nos da el beneficio de nosotros ser su vivienda, el lugar donde Él habita. Él concede el privilegio de experimentar el poder de su Espíritu en aquellos que ponen su confianza en Él. Él les suple, Él les provee para sus necesidades, les ilumina el camino, les acompaña. Su presencia poderosamente está con todos aquellos que han puesto la confianza en que Jesús pagó por sus pecados.
Y ese es el proceso de santificación. No solamente Dios me perdona, sino que Él otorga su vida por gracia a nuestras vidas que no tenían nada que ofrecer. Y en ese momento, personas sencillas como tú y como yo, pecadores como tú y como yo, ahora por gracia tienen a Cristo y su poder actuando para vencer sus errores, para remendar sus tragedias, para amar cuando no podían, para perdonar cuando no era una realidad, para ser disciplinados, para amar, para reconciliar, para ser papás, para ser esposos, para ser felices sin depender del bolsillo, porque sabemos que Dios es que vive y está al control. Romanos 6:4 dice: por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. En todos los textos bíblicos se habla de esto. La vida cristiana es entender que yo he sido sepultado con Él, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así que esto de que Cristo murió por mis pecados es un discurso muy bonito, pero tenemos que ver esto en: yo soy perdonado, pero hay poder para vivir. Yo tengo a Cristo en mi vida y yo puedo pasar por encima de mis frustraciones y avanzar en el poder del Hijo de Dios que habita en mí. Por eso Pablo experimentaba eso, pero era por la fe puesta en Jesús. Cuando tú no querías, cuando ni siquiera querías dejar tu cama, cuando ni siquiera querías esforzarte un poco, no querías morir a nada, Dios vino a entregar lo mejor que tenía, su Hijo. C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia, representa esto de una manera muy bonita. Dice: cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición muere en lugar del traidor, la mesa de piedra de maldición y la muerte darán marcha atrás. Cuando alguien perfecto, que fue capaz de morir por hacer la voluntad de Dios, muere en lugar de nosotros, traidores que no queríamos obedecer a Dios, y nosotros ponemos nuestra confianza, es como si Dios en la cruz no solamente estuviera perdonándote, sino que a ti y a mí, con estas características de traidores, Dios nos reemplaza. Y entonces, listo, ya creíste que morí entonces estás crucificado. Y ahora, en el lugar de un traidor que no quería morir por hacer las cosas de Dios, voy a poner a mi Hijo, que fue capaz de ir a la muerte, obedecer, e ir con gozo, valentía, con el rostro puesto delante de Él, con gozo. Y aún morir va a ser un privilegio. Y por eso los apóstoles decían: quiero identificarme contigo en la muerte, porque sabían que después de eso venía la resurrección. Ellos deseaban ver más pecados en su vida para arrepentirse de ellos y ver cómo Cristo vivía en lugar de ellos en esas situaciones. Así que una muy buena aplicación es que tú puedas entender y puedas preguntarte: ¿realmente tú quieres experimentar la transformación que hay en Cristo? Tienes que morir. ¿Realmente quieres experimentar esa vida nueva de la que habla Pablo? Entonces es necesario que tú pongas tu fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Son dos cosas: Él te amó al morir por ti, pero también se entregó. No es posible que Dios se entregue a la vida de una persona y esa vida siga igual. Es el que venció la muerte, es el que hizo milagros, el que sacó demonios de las personas, el que dio vista a los ciegos, está viviendo en ti. Esto tiene que ser una vida alucinante. Y en Juan, los que estamos predicando, Juan es el que creó el mundo con su voz. Se haga el sol, se haga la luna, es su poder sobrenatural. Él es el que reina sobre todas las galaxias. Él es hermoso, es sabio, es poderoso, es grande, es fiel. Que Él viva en nosotros tiene que ser espectacular. Él es increíble. Así que qué hermoso es ver a un personaje como Pablo. Dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Es como un grito de guerra y de victoria, de saber: Dios no es una tradición. Ustedes están locos creyendo, Gálatas, que seguir a Jesús es una religiosidad. No, esto es poder transformacional. Mi vida no es la misma. Estoy experimentando un poder sobrenatural en mi vida para hacer lo que jamás pude hacer. Así que hoy debes arrepentirte de vivir una vida religiosa que está matando tu verdadera relación con Dios. Hoy es el día de arrepentirte de tu religiosidad. ¿Y qué sabemos del arrepentimiento? No es un remordimiento que nos hace sentir mal en la silla
ahora este hombre quiere hacernos sentir incómodos. No, es entender que la vida cristiana se trata primero de muerte, de reconocer hoy qué es esa postura religiosa. Debes evaluar cuáles son las cosas que no quieres crucificar, porque eso está ocupando el lugar que Dios debería ocupar. Debes decidir ir a la cruz, creyendo que la promesa es una vida junto con Él viviendo en ti. Cree que Cristo se entregó como tu mayor regalo de amor. Eres libre y ahora el cielo se abre para ti. Disfruta el perdón, porque el perdón dice que el cielo está disponible para ti. El gran trono es una bendición para ti, porque Dios está mirándote con gracia cuando hay perdón. Es tiempo de abrazar el poder de su vida en nosotros y ver nuestros pecados y nuestras caídas aún con el privilegio de ver cómo Cristo reinará ahí. Así que hoy, por fe, así como dice Pablo, por fe en lo que Jesús hizo por ti, abraza el poder de su vida en tu vida. Si tú has creído que Jesús murió por ti, entonces abraza que ese poder no solamente te perdonó, sino que esa muerte y esa vida se te han sido otorgadas a ti. Así que no hay nada, no hay pecado, no hay tentación que se pueda resistir ante el gran trono del Jesús que venció la muerte del infierno. Ahora le va a costar vencer esa tentación, esa dificultad, esa depresión, esa bancarrota, ese delito sexual, esa situación en tu vida. No, Él ya venció por fe puesta en Él. Así que disfruta del poder de la gracia que te ha sido dado si tú pones tu confianza en Jesús. Y por último, ser cristiano es no menospreciar su gracia. Así que si nosotros hemos sido crucificados junto con Él, y segundo, sabemos que Él ha muerto, nos ha amado, y que ser cristiano significa confiar en que Él vive en nosotros, hay algo terrible, que era lo que nos decía Carlos ahora. No podemos menospreciar eso. Y una persona que sabe que Dios le ha dado la oportunidad de dejar a un lado una vida que no vale la pena y darle, mira, yo te intercambio tu vida que no vale la pena por la vida de Cristo, el hombre más importante y trascendente del mundo, Dios mismo viviendo en tu vida y toda la promesa de un Dios contigo. Esa es la propuesta de Dios, no está pidiendo nada más. Nada más. La gente cristiana realmente cambia es porque Cristo vive en ellos y Cristo empieza a vivir otra vida, pero Dios no te está exigiendo, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto. No. Eso es un paradigma religioso. Olvídense de eso. La gente deja las cosas cuando se da cuenta que Cristo es mejor. Ahí es que la gente deja las cosas. A mí me pasó eso. Cuando tú te das cuenta que tienes un tesoro en Cristo, que hay un amor invaluable en Cristo, que hay promesas de fidelidad, que sabes que Dios es quien realmente puede sostenerte, que Él es tu paz, que Él es tu provisión, que Él es tu verdadero Padre. Tú dejas de buscar esas cosas en lugares que solamente terminan esclavizándote más y más y más. La gente que realmente es cristiana cambia porque sabe dónde realmente están sus respuestas. Y por eso Pablo decía con certeza en el versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea, lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas, miren, si Dios nos salva a través de las cosas buenas que hagamos de la ley, entonces ¿para qué vino Jesús? Están locos ustedes. Cristo vino a morir, fue Dios, nos demostró que era Dios y ahorita vamos a volver a ser esclavos de la religiosidad. No, es el poder de Cristo viviendo en nosotros. Ahora, no me oigan lo que no estoy diciendo, no quiere decir que Dios nos ama y nos perdone y nosotros seguimos viviendo como nos parece, no. Quiere decir que la manera en la que nosotros cambiamos no es con esfuerzo religioso. Si realmente Cristo vive en ti, entonces Jesús no murió en vano y esa entrega es evidente, tú cambias, pero no cambias porque te toca, cambias porque estás apasionado por conocer lo que Jesús es y estás deleitándote en una relación con Él que te dice, aquí es mejor, y lo sientes, lo experimentas, lo ves, hay resultados visibles en todo lo que haces y todo lo que vives. Es evidente que estás escogiendo la mejor parte, pero solamente los que ponen su confianza en que la verdadera esperanza y salvación está en poner toda nuestra fe en que realmente lo que vimos en la cruz era Dios liberándonos de nosotros mismos.
Lo peor que nos puede pasar, mis queridos amigos y hermanos, es que nuestros sueños se hagan realidad, que nuestros deseos estén ahí cercanos a nuestra carne. Es lo peor que nos puede pasar. Que le demos toda la rienda suelta a nuestros placeres y a lo que nosotros sabemos que sabemos hacer. Estar en nuestra zona de confort. Tal vez tu zona de confort es tu religiosidad, la manera de vivir la vida. Lo que Pablo dice es que lo mejor que nos puede pasar es morir a nuestra propia vida y que Cristo viva. Necesitas hoy reconocer tu necesidad de morir para que Cristo viva en ti, y eso es el cristianismo. El cristianismo es entender que necesito crucificarme junto con Cristo. El cristianismo es entender que mi fe puesta en aquel que me amó y se entregó por mí es mi vida. Él es mi vida. Y el cristianismo es entender que realmente yo no puedo menospreciar tal regalo. No lo puedo hacer. No hay nada más hermoso que alguien pueda darme. Y por eso Romanos 2:4, en otro mensaje de Pablo a otro grupo de religiosos, es que, mis hermanos, pónganle cuidado a esto, la religión nos roba todo. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los más religiosos. No te dejes confundir por la religión. Una relación con Jesús es apasionante, transformadora. Los discípulos cambiaron el mundo. Las universidades más importantes fueron iniciadas por gente creyente. Los descubrimientos más importantes de la humanidad fueron liderados. Las naciones más poderosas fueron iniciadas bajo los fundamentos bíblicos. No hay nada que hacer. Es evidente, lo que le hace bien a la humanidad es creer que su vida es Cristo. Y por eso Pablo en otro mensaje dice, Romanos 2:4, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Pablo está diciéndole a la gente en Roma: no menosprecien la gracia de Dios. Si ustedes se siguen enfocando en menospreciar la gracia de Dios y no enfocarse en poner su confianza en Jesús, entonces ustedes van a pagar según sus obras. Y nuestras obras, ¿qué dicen? Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Pero cuando usted se le ha sido otorgada la vida de Cristo, entonces en el día del juicio, ¿cuáles son las obras que van a reinar? Las obras de aquel que vive en usted. Las obras de la vida perfecta de Cristo. Cuando usted esté delante del trono blanco el día del juicio, van a decir: buen siervo fiel, porque a quien veo en ti es el Cordero inmolado, perfecto, inocente, que murió por ti, y Él habita en ti. Bienvenido. Es gracia. Y ante tal gracia no podemos menospreciar ese regalo hermoso. Así que hoy recordamos Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios quiera tener misericordia. Así que hoy es un día en donde Dios ha tenido misericordia de ti, te ha traído para escuchar la palabra de Dios. No es la invitación de alguien solamente, tampoco nosotros somos especiales. Su palabra hoy está llamando a personas a recordar que Él ha muerto por personas que estaban separadas de Él y que Él quiere otorgar esa vida. Hoy necesitas arrepentirte, ver solamente en Cristo religiosidad. Y si llevas un buen tiempo y has realmente confiado en Jesús como aquel que ha pagado por ti, ha entregado su vida en tu vida, hoy es el día de enfocarte en conocer más cómo funciona esto de que Jesús vive en mí. Entonces leer la Biblia no es un ritual religioso. Yo estoy entendiendo cómo activar esta presencia del Espíritu Santo en mi vida para llevar a cabo sus propósitos. Pero si tú realmente no estás convencido de que esa nueva vida ha comenzado, no acumules más ira sobre ti, porque todas tus obras ofenden a Dios. La única forma de estar reconciliados con Dios es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que murió por nosotros. Y entendemos que su vida está en nosotros para ayudarnos a vivir lo que realmente Dios quiere que vivamos. Así que hoy es un día en donde necesitas tal vez arrepentirte de no poner tu confianza en Jesús y poner tu confianza en tal vez en ti mismo.
Ser cristiano significa que debes estar juntamente crucificado con Él. Ser cristiano significa vivir por fe en el Hijo de Dios que te amó y se entregó a ti. Ser cristiano es no menospreciar tal acto de gracia. No serán nuestros esfuerzos religiosos, no será nuestra conducta, es la confianza puesta en aquel que murió por nosotros. Será morir una vida sin Dios y que Él viva en tu lugar. Él es el que le puede dar sentido a tu existencia. Ser cristiano significa que tú estés crucificado con Cristo y que Cristo viva a través de ti. ¿Cuáles aventuras vendrán Cristo viviendo en tu vida? ¿Qué poder sobrenatural transformará todo lo que eres? ¿Qué amor incomparable experimentarás cada día? ¿Qué familias se gestarán en las manos y en la mente de personas en las que Cristo vive y habita con poder? ¿Qué ciudades, qué carreras, qué labores, qué hogares serán transformados por el poder de Cristo que resucitó de la muerte? Por fe creemos que eso está sucediendo. Creo que eso está pasando en mi vida a pesar de mis errores. Yo quiero invitarte y desafiarte a que creas que seguir a Jesús no es una religiosidad. Seguir a Jesús es el poder de Dios viviendo en ti. Ser cristiano es que mueras y que Cristo viva, abraza y vive ese privilegio. Oremos. Señor, gracias. Mientras preparamos, Señor, esta segunda canción que cantamos hoy, preparamos también nuestros corazones. Señor, y yo quiero rogarte que hoy puedas derrumbar, Señor, las paredes de la religiosidad. Tal vez esa religiosidad que nos deja confiar en que nosotros somos nuestros propios dioses y seguimos a Dios a nuestra manera. Señor, nos arrepentimos de seguirte a nuestra manera, Dios. Nos arrepentimos de creer que seguirte se trata de hacerlo a nuestro estilo, a nuestra forma y cuando nosotros queramos. Pero también nos arrepentimos de creer que nos acercamos más a ti cuando hacemos cosas buenas y cuando hacemos cosas para la iglesia, cuando dejamos de hacer malas conductas, Señor. Solamente ha sido por gracia. Hoy ponemos nuestra confianza en aquel que nos amó en la cruz, a pesar de lo que somos hoy. Señor, cuando vemos nuestra realidad, cuando veo mi realidad, lo que veo es que estoy cambiando, pero sigue habiendo un pecador aquí. Pero con nuestra fe puesta en lo que hiciste por nosotros en la cruz, hoy decidimos morir junto contigo. Y si tú realmente estás sintiendo esto en este momento, yo te ruego que en este momento tú puedas hablar con Dios, muy lejos de lo que está pasando a tu alrededor, y decirle: Dios, yo quiero morir contigo en esta área, o tal vez toda mi vida necesita morir contigo y ser crucificada. Merezco morir en esa cruz, porque mi vida sin ti no tiene sentido. Si es cierto que tú vives en nosotros, yo quiero experimentar eso. Señor, queremos, aún los que llevamos buen tiempo, apasionarnos, que realmente seamos como Pablo, aquellos que sacuden iglesias, que los religiosos no son los que tú estás usando para representar tu reino. Tú quieres hijos que experimentan la vida de Cristo en ellos, la pasión, el privilegio, el amor, la trascendencia de la vida de Cristo en ellos. Señor, ayúdanos a experimentar a Cristo. Ayúdanos a entender cómo es este misterio de que te entregaste a nosotros, de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros por fe. Trae revelación, Señor, de esta realidad y apasiona a personas aquí, Señor, y donde quiera que se congreguen en tu nombre, para experimentar ese poder sobrenatural de tú viviendo en ellos. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de conformarnos a ella. Señor, permítenos ser hacedores. El que tiene oídos para oír esta palabra, oídos espirituales, pueda ponerlo en práctica. Tú estás llamando a una renovación a los que creen, y estás llamando a una nueva vida a los que no han puesto su confianza en Jesús. Yo te damos gracias por eso y abrazamos
ese intercambio glorioso que hiciste por nosotros. Gracias, Señor.